Bienvenidos nuevamente a Psicoterapia, Bienestar y Ayuda. El día de hoy vamos a platicar del trastorno límite de la personalidad, o como lo conocemos por sus siglas, el TLP. El propósito de este video es que podamos abordar brevemente algunas características de las personas que lo padecen, los criterios diagnósticos o síntomas principales, la posible evaluación, algunos tratamientos que tenemos hoy en día para hacerle frente y finalmente te daremos algunas recomendaciones si es que te identificaste con estos síntomas. Comencemos. Vamos a platicar de las características generales del trastorno. Una de las más comunes es la inestabilidad emocional. Este trastorno precisamente se caracteriza por eso, por el poco manejo emocional que tiene el paciente con respecto al enojo, la tristeza o la frustración, principalmente. Otra característica general de estas personas es que tienen muy poca estabilidad en cuanto a la relación interpersonal. Es decir, hablando por ejemplo de relaciones de pareja, les cuesta mucho trabajo mantener una estabilidad o permanecer un tiempo bastante largo con una misma persona. En las relaciones de amistad suele suceder que tienen mucha discrepancia con los demás. Es muy común los conflictos, por ejemplo, incluso familiares. Y de ahí que ellos tiendan a presentar mucha tristeza, mucho enojo, mucho enfado. Y más adelante vamos a platicar de otros trastornos que pueden acompañar este. Otra de las características es que pueden ser muy exigentes con ellos mismos. Es decir, les cuesta mucho trabajo cometer errores y aceptarlo. Por lo tanto, cuando sucede, tienden a ser sus peores críticos. Otra característica es que pueden llegar a autolesionarse cuando llegan a frustrarse si algo no les sale como ellos lo planearon. Algo muy importante, por ejemplo, es que hablando de la etiología de este trastorno, que la etiología son las posibles causas de cómo se genera o por qué se genera este trastorno o por qué se desarrolla, vemos que los estudios muestran que los individuos que presentan en la adolescencia o en la edad adulta síntomas de TLP es porque han tenido una infancia muy particular. Se ha encontrado que las familias de este tipo de pacientes son muy exigentes o de pronto pudieron llegar a tener cierto descuido ante la persona, invalidación de la persona misma, de los sentimientos o incluso de las opiniones de la persona, o adicionalmente pudiera ser lo contrario, es decir, que pudieron haber sido muy sobreprotegidos. Vemos que estas familias en donde encontramos pacientes con TLP son familias con altas expectativas del paciente. Por eso, este mismo, cuando llega a la adolescencia o a la edad adulta, le cuesta mucho trabajo equivocarse o le cuesta mucho trabajo adaptarse a circunstancias que la familia no le enseñó. Ahora vamos a revisar cómo realizamos el diagnóstico de este trastorno. En realidad, nosotros como profesionales tenemos un proceso bastante completo para que podamos tener la certeza de que es este diagnóstico o este trastorno y no cualquier otro. Para empezar, nosotros hacemos una entrevista clínica en donde nos aseguramos que tenga el paciente toda la sintomatología que se requiere para poder asignar el nombre a este trastorno. Nosotros como profesionales nos basamos en manuales de diagnóstico, por ejemplo el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, que nos otorga 9 síntomas específicos, de los cuales el paciente tiene que estar cumpliendo al menos con 5 para poder ser diagnosticado. Vamos a verlos a continuación. El primer síntoma o primer criterio diagnóstico es que la persona hace esfuerzos desesperados por evitar el desamparo real o imaginario. ¿Esto qué significa? La persona con TLP vive todo el tiempo con miedo a que la gente que está a su alrededor o la gente que él ama o ella ama los abandone. De ahí que hace rato precisamente hablábamos un poco sobre las posibles causas, sobre la etiología,
y les compartía que posiblemente la persona hubiera tenido en su infancia alguna situación de abandono o de descuido o incluso de sobreprotección. Ellos crecen con esta idea de que las personas que ellos aman se van a alejar porque ellos no son suficientes. Ellos no hacen el esfuerzo que los haga ser merecedores del amor o de la aceptación de los demás. Entonces viven todo el tiempo con este temor de ser abandonados. Precisamente por eso les cuesta mucho trabajo tener relaciones de amistad, porque constantemente están teniendo conductas aprensivas con respecto a las amistades o incluso con la pareja misma. Pueden llegar a ser muy celosos, muy posesivos, pues con esta sintomatología de que no quieren ser abandonados. Lo más curioso es que el comportamiento que llegan a tener es contraproducente. ¿En qué sentido? De que su más grande temor es que la pareja los abandone, pero con los comportamientos obsesivos o celotípicos que tienen, pues son profecías autocumplidoras, le llamamos nosotros, porque precisamente provocamos lo mismo que no queremos. Inclusive hablando de este primer síntoma y este miedo tan grande que tienen a ser abandonados, les pongo un ejemplo. Imaginemos que tenemos a una persona que pues está discutiendo con la pareja y la pareja tal vez está amenazando con irse. Pues bien, la persona con TLP, con tal de que la pareja no se vaya, puede recurrir a comportamientos manipuladores para evitar el abandono. Entonces puede fingir desmayos o incluso ponerse un poco agresivo o incluso llegar a chantajear con tal de que el otro no se vaya. El segundo síntoma es un patrón de relaciones inestables o de relaciones interpersonales inestables, caracterizado principalmente por dos extremos: la idealización por un lado y la devaluación por el otro. ¿A qué nos referimos? Las personas con TLP, cuando conocen a alguien nuevo, por lo general tienden a fantasear mucho con respecto a la persona. Le otorgan características, cualidades que posiblemente no tiene, y entonces esto hace que se formen fantasías muy extremas con respecto a la persona. Es eso, los llegan a idealizar de tal forma que pudieran ponerlos en un lugar muy especial en su vida. Como cualquier ser humano, posiblemente el amigo, la amiga, la pareja, llegan a tener errores o a cometer algunas conductas que para la persona con TLP pudieran ser negativas o incluso pues malas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que de tenerlos aquí arriba, entonces los bajan a un nivel en donde pues ya los odian, entonces pasan muy fácilmente del sentimiento del amor al odio en segundos, cuando se sienten defraudados, cuando se sienten engañados o traicionados por sus conocidos, amistades, amigos, pareja, familia. El síntoma número 3 es alteración intensa de la identidad. Esta se caracteriza por una inestabilidad con respecto a la autoimagen que tienen, inclusive con el sentido del yo. Aquí entran, por ejemplo, otros síntomas que ya habíamos platicado, que es la baja autoestima. La persona con TLP tiende a tener una percepción alterada o distorsionada incluso de su propia imagen corporal. Esto hace que cuando ellos se vean al espejo, pues vean una imagen que no corresponde a la realidad. De ahí que también podamos tener comorbilidades con otro tipo de trastornos. Es decir, el trastorno TLP puede estarse acompañando con otros que vamos a ver más adelante. Pero uno de ellos, pues, es los problemas alimenticios. Adicionalmente, cuando ellos se visualizan o reflexionan con respecto a quiénes son o cómo son o las características que poseen, por lo general son personas que se devalúan y se comparan con otras personas. En este sentido, para ellos nunca va a ser suficiente lo que ellos hagan o logren o cómo son, porque siempre podrían ser mejores. El síntoma número 4 es impulsividad en más de 2 áreas que pueden llegar a ser autolesivas. ¿Esto qué significa? La persona con TLP de pronto puede llegar a tener conductas muy temerarias, muy riesgosas, para llenar esos vacíos de los que hablábamos hace rato. Por ejemplo, puede tener momentos en donde pueda irse de compras, hacer grandes gastos y posteriormente tener mucho arrepentimiento. Puede tener también atracones de comida y posteriormente recurrir
a métodos de purga. También es muy común que sean adictos a alguna situación o alguna sustancia, por ejemplo, adictos al juego, a las apuestas o inclusive que tengan adicción a los videojuegos o a otro tipo de actividades que pudieran ser peligrosas o riesgosas para su propia seguridad. Síntoma número 5. Comportamiento, actitud o amenazas recurrentes de suicidio. Es muy común, como lo vamos a ver al final de esta sección, que las personas con TLP también puedan estar presentando síntomas de depresión. ¿Esto qué significa? Que es muy común en las personas que padecen este síntoma que tengan pensamientos o ideación suicida. Esto, digamos que es uno de los síntomas mucho más peligrosos, ya que acompaña a un intento suicida. Es decir, la ideación suicida es un antecedente para que puedan realizar conductas de riesgo o incluso poder llegar a cabo métodos para quitarse la vida. Entonces hay que estar bastante pendientes de esta sintomatología. El síntoma número 6 es precisamente esta inestabilidad afectiva, debido a una reactividad muy alta que tienen ante los estímulos del mundo. El paciente con TLP, la verdad es que sufre mucho con respecto a lo que le sucede todos los días, aunque las demás personas no lo vean de este modo. Para ellos es tener una sensibilidad muy alta ante cualquier situación. De aquí que algunas personas pueden estar confundiendo el TLP con un trastorno bipolar. ¿Por qué? Porque una persona con TLP fácilmente cambia de estado de ánimo en minutos. Es decir, en este momento puede estar muy contento, llevando a cabo comportamientos de alegría, euforia, y a los 5 minutos, si algo pasa en su entorno o algo llega a pensar él mismo, entonces puede caer en un momento de tristeza muy profunda. Y entonces esta labilidad emocional que le llamamos nosotros a veces se confunde con un trastorno bipolar. Pero el trastorno bipolar tiene otras características, que lo podríamos ver en otro video. Pero bien, esta sintomatología de la inestabilidad emocional va a acompañar al paciente y es parte de la disfunción que causa precisamente este trastorno, que no pueden mantenerse en un estado de ánimo estable durante todo un día. El síntoma número 7 es el que habíamos comentado, que es una sensación muy crónica de vacío. Habíamos comentado al respecto que la persona con TLP vive constantemente con esta sensación de que nada o nadie llena esta sensación que tiene en el pecho. Incluso los pensamientos que acompañan este vacío son bastante perturbadores. Por eso buscan llenar pues, estas sensaciones con cualquier tipo de elemento o estímulo que ellos consideren placentero, pero por lo general son estímulos que son no perdurables en el tiempo y que pueden llegar, por ejemplo, a desarrollar algunas adicciones cuando encuentran alguno que les cause bastante placer. Síntoma número 8. Enfado inapropiado o poco manejo de la ira. Si algo caracteriza a los TLP es que pueden llegar a tener un enfado muy grande, llegando a la violencia por cuestiones bastante simples, cotidianas. Precisamente es algo de lo que vamos a platicar cuando revisemos la cuestión de las recomendaciones que pueden llevar a cabo ustedes si están reconociendo con todos estos síntomas. Y finalmente tenemos el síntoma número 9, que son ideas paranoides transitorias. Es algo que comentábamos hace un momento con respecto a de dónde surgía este trastorno, y es que como síntomas más extremos del trastorno límite de la personalidad, es que la persona a veces puede perder un poco la realidad y llegar a sentir y a pensar que los demás están en su contra, que los demás hablan mal, que los demás tienen envidia de él o de ella, y entonces llegan a tener ideas que no solamente les afectan a ellos emocionalmente, sino que también puede perjudicar sus relaciones interpersonales. Nosotros lo tomamos como que son de corta duración, porque finalmente ellos llegan a darse cuenta de que estas ideas no tienen razón de ser, pero pues ya después de haber causado estragos en sus emociones o en la relación que tienen con otros.
Para finalizar esta sección, entonces comentaremos que necesitamos más de 5 síntomas de los que acabamos de mencionar para que un paciente pueda ser diagnosticado con TLP. Esto adicionalmente de otras pruebas que se aplican para poder tener una certeza de que este trastorno pues, sea el que posee el paciente. Ahora bien, retomando un poco la sintomatología que acabamos de revisar, es importante que sepamos que el trastorno TLP puede tener comorbilidad. ¿Esto qué significa? Que un paciente puede tener más de un trastorno. El trastorno TLP puede acompañarse de otros, por ejemplo, como el trastorno depresivo mayor, trastornos ansiosos o trastornos alimenticios. Dentro de los tratamientos actuales efectivos que pueden cambiar la calidad de vida de un paciente con TLP, tenemos la terapia cognitiva conductual, tenemos tratamientos dialécticos y nosotros en Psicoterapia, Bienestar y Ayuda les ofrecemos el tratamiento de terapia sistémica. La terapia sistémica se basa en el trabajo de toda la sintomatología que hemos mencionado para poder cambiar la calidad de vida del paciente. Y dejamos tareas terapéuticas cada semana para que él vaya avanzando con respecto a su propio ritmo. Pues bien, esperamos que este video haya sido de ayuda para todos ustedes. No olviden escribirnos todas sus dudas en los comentarios, dejarnos like si este video les gustó, activar la campanita, suscribirse, compartirlo con quienes ustedes crean que pueda servir de ayuda y recordemos que Psicoterapia, Bienestar y Ayuda tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. Muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima.